Gracias por la invitación a IPASU y al Centro de Memoria, y bueno, expresarles a todos y todas que estoy muy contento con esta oportunidad de compartir este esfuerzo académico, pero creo yo orientado a la acción en un contexto complejo como el que estamos viviendo hoy en Colombia. Me parece que es oportuna la invitación de Camilo aquí ahora al comienzo, de complejizar el análisis, los elementos. Yo voy a tratar de hacerlo de manera sencilla. Lo complejo tiene la posibilidad de tratarse de manera sencilla. Creo yo, ese es el esfuerzo un poco del encuentro entre la pedagogía y la política. Y creo que hay que recordar a Freire en este ejercicio, en lo que es sabido y es viejo, pero es actual. Y es que nadie educa a nadie, nadie se educa solo. Nos educamos en la interacción, en el colectivo, en el grupo, y no solo en el aula, no solo aquí en el salón. Nos formamos como constructores de paz en la acción por la paz. Yo creo que a este diplomado hay que acentuarle ese componente. No he oído nombrar mucho, pero yo sé que el espíritu es activar la acción por la paz fuera del salón. Además hay que preguntarnos nosotros, o tratar de ubicarnos, los que vivimos en Bogotá, a veces en un piso alto, que no hemos ido con mucha frecuencia a las regiones, ¿qué es lo que nos toca del conflicto? ¿Nos toca el conflicto o lo estamos viendo allá a lo lejos? Es una cosa que realmente nos afecta, lo pensamos y lo reflexionamos y reaccionamos frente a él o ante él porque entra en la vida de nosotros y nosotras, o porque vemos televisión, leemos prensa, alguien nos cuenta cosas, etc. ¿Qué tiene que ver el conflicto con nosotros y nosotras? ¿Y qué tiene que ver la superación de ese conflicto con la vida nuestra, con lo que hacemos, con las relaciones que tenemos, con el quehacer cotidiano? Porque claro, no es lo mismo vivir en Bogotá en el piso 20 de una torre que vivir al sur, en el sur de Bolívar, o vivir en el Cauca, o vivir en el Catatumbo, o vivir en el Guaviare. No es lo mismo. No es la misma percepción del conflicto, ni es la misma percepción del quehacer por la paz. Me parece importante llamar la atención sobre esto. Y por supuesto que aquí todos somos panelistas, los que están allá y los que estamos aquí, todos. Y el ejercicio más importante va a ser el que viene después, el taller donde ustedes van a tomar la palabra. Creo que lo que se ha dicho ayer y lo que estamos diciendo hoy aquí desde la mesa es como la configuración de una caja de herramientas que se va a utilizar para el trabajo que viene después. Bien, los elementos que yo quiero presentar van a tomar en cuenta las descripciones que se hicieron ayer, magníficas, y los elementos que hoy se han ofrecido aquí también en la mesa. Ayer se hicieron 3 extraordinarias reconstrucciones en un periodo de 30 años. Todos los 3 expositores de ayer tomaron 30 años de la vida colombiana
para señalar los momentos del conflicto y señalar los momentos de la paz y dar algunas puntadas sobre lo que la sociedad hizo o no hizo en relación con esos desarrollos del conflicto y esos momentos de la paz. Yo no voy a repetir esa reconstrucción de la historia. Supongo y asumo que todos la tenemos presente porque fueron muy bien hechos esos ejercicios. Me parece que ese repaso, la descripción, el análisis, el esfuerzo por sacar lecciones de lo que pasó, por supuesto que la experiencia, entiendo que todos asumimos también que la experiencia no es lo que nos pasa, sino que lo que hacemos con lo que nos pasa, como indicaba Huxley. Y que ahora se trata es de que tratemos de ver si la reflexión que hacemos y las lecciones que sacamos de esa historia que repasamos juiciosamente nos sirven para actuar en el presente. Son un insumo, también teniendo en cuenta, por supuesto, que no es la historia la que da la línea política, porque la política es creativa, la política es imaginativa, la política asume los retos de hoy y construye propuestas para hoy y no necesariamente las construye repitiéndolas desde el pasado, pero por supuesto que el pasado alimenta y contribuye a las respuestas que demos en el presente, pero es más lo que se deriva de la fuerza, de la potencia del proyecto del futuro para la creación de la política que lo que puede derivarse del pasado. Pero es útil tomar en cuenta el pasado. No nos vamos a quedar en el pasado, pero lo vamos a tomar en cuenta. Bien. Hemos dicho que se toma en cuenta el marco de los 30 años últimos, los gobiernos sucesivos, etc. Ese repaso ofrece una gama de situaciones, distintas situaciones, porque en el proceso, en la secuencia de coyunturas, de guerra, de conflicto y de paz, ha habido unos momentos de éxito en superar el conflicto y otros momentos en que no ha habido éxito en superar el conflicto. Entonces las lecciones son por la vía de lo positivo y de lo negativo. Todo eso constituye y va configurando un repertorio de capacidades de la sociedad, de recursos a los cuales apela la sociedad para actuar. Como he dicho que no voy a repetir lo que ayer se dijo, voy a tratar de hacer una especie de observaciones, a ir señalando varias cosas de tipo más bien general, pero que me parece que son sobresalientes en ese recorrido que se hizo ayer y que por supuesto tienen que ver también con reflexión un poco más sistemática que se viene haciendo por parte de los investigadores en centros de pensamiento y en algunas universidades, etc. Porque ha habido una abundancia de literatura en Colombia, hay una abundancia de pensamiento, de análisis, de libros, de investigaciones absolutamente sorprendentes en Colombia en este momento, sobre el conflicto y sobre la paz. Ha habido violentólogos, todos lo sabemos, también hay pazólogos, pero la dinámica de acción y de estudio sobre el movimiento de paz y sobre las potencialidades de la sociedad es absolutamente sorprendente. No voy a citar, por supuesto, ahora títulos y nombres, pero casi que cada mes hay varios libros que se publican sobre estos temas. Bien, entonces voy a hacer 5 o 6 observaciones en general sobre lo que a mí me parece que resume un poco la actitud de la sociedad frente al conflicto de Colombia en los últimos 30 años. La primera, uno podría decir que la sociedad puede tomar, poco en teoría, pero referido también a la práctica, 3 grandes posturas en relación con el conflicto. O es observadora, o es víctima,
o actúa o se propone actuar activamente frente al conflicto. Y puede ser que se mezclen estas actitudes, algunas de ellas. Hay sociedades que se quedan simplemente observando, hay partes de la sociedad que a veces se quedan simplemente observando el conflicto, lo contemplan, están ajenas a él. El conflicto no las penetra, no las absorbe. Y por supuesto que Colombia hay sectores que pareciera que están absolutamente ajenos. Y miran y se escandalizan, o se asombran, o se alegran, o se entristecen con el conflicto. Pero observan. La sociedad puede ser víctima del conflicto. Y de hecho, la victimización a raíz del conflicto es enorme en Colombia. Hay una crisis humanitaria de unas dimensiones absolutamente insondables. Yo no sé si se puede decir que de alguna manera todos los colombianos y colombianas somos víctimas del conflicto. No sé si eso sea una exageración. A veces por lo que uno habla con algunas personas parecería que no, pero si uno indaga un poquito más allá, todos resultamos siendo víctimas, si no en la generación actual, en las generaciones anteriores, ¿no? Yo hago memoria de mi familia, por ejemplo, que son de origen en el Gran Tolima, Huila, en Tolima, en el sur del Tolima, en Chaparral, etc. Y me acuerdo que mi abuela se quedó perdida a raíz de la guerra de los 1000 días, que luego vinieron a vivir en Cundinamarca y la violencia los sacó de la zona de La Palma y tuvieron que irse al Caquetá, y que en el Caquetá después la violencia también los volvió a traer a la ciudad, a Bogotá, etc. Es decir, todo este contexto de violencia o nos toca en la generación actual o nos ha tocado en una generación anterior, porque las ciudades colombianas se han formado en gran parte por la migración campo-ciudad a raíz de las distintas oleadas de violencia que ha experimentado el país. Bien. Hay una diferencia en comparación con la actitud de la sociedad que se ve en otros países en relación con la colombiana. Colombia muestra un grado alto de una sociedad activa frente al conflicto. No ha sido pasiva la sociedad colombiana frente al conflicto. O ha habido una franja muy grande de ella que es activa frente al conflicto. En dos sentidos. Tenemos que ser realistas en eso, muy objetivos para apreciar lo que ha pasado. Ha habido sectores de la sociedad colombiana que se han alineado con el conflicto. Claro que sí. Los actores armados de una orilla o de otra han tenido partidarios en la sociedad. Por supuesto. Eso no podemos cerrar los ojos. Pero luego, con el transcurrir de los acontecimientos, ha habido una reacción de activismo pacifista y ha surgido una franja de opinión ciudadana y de actividad ciudadana que no está de acuerdo con la guerra, ni con la de unos ni con la de otros, y comienza a configurarse una dinámica diferente. En el fondo, uno podría preguntarse, ¿el conflicto es algo externo a la sociedad colombiana? ¿Hay una externalidad del conflicto frente a la sociedad? ¿O el conflicto está involucrado en la vida de la sociedad? ¿Sus raíces están dentro de la sociedad? El conflicto, la confrontación, la intolerancia, la incapacidad de la política para procesar las diferencias, las contradicciones, los intereses contrapuestos dentro de la sociedad,
de un orden o de otro, económico, político, social, cultural, étnico. La sociedad colombiana es una sociedad excesivamente plural, con una riqueza extraordinaria, pero esa riqueza de la sociedad implica a veces contraposiciones, contradicciones, diferencias supremamente grandes, que la sociedad tiene que saber tramitar, y se espera que sea la política, el desarrollo político, la capacidad de sus actores políticos, la capacidad de sus instituciones políticas, el etos político, la cultura política, la que sea capaz de tramitar esa enorme pluralidad, esa enorme diferenciación y esa enorme contradicción que existe dentro de la sociedad. Si no existe esa capacidad de la política, lo que se produce es la confrontación. Hay un autor español, Rafael del Ávila, creo que es, que dice que la política es como caminar sin caerse. ¿Por qué? Porque cuando uno camina, cada paso que da es como una caída detenida a tiempo. Eso es la política. Un caminar sin caer en la confrontación. Porque la sociedad es un riesgo de confrontación por los intereses encontrados que hay dentro de la sociedad. Entonces, me parece que es importante reflexionar de que el conflicto no es una cosa externa a la sociedad, que está allá, lejos, en las montañas, con una gente díscola que se disparan unos a otros. No, el conflicto está en la médula, en el corazón de la vida de la sociedad, que no sabe manejar sus diferencias, sus contradicciones, sus contraposiciones, que son naturales, que son parte de su riqueza. Bien, entonces en Colombia tenemos esta situación y por supuesto que estoy absolutamente de acuerdo con Camilo en la tesis de que no son las condiciones subjetivas simplemente las de la desigualdad social las que explican el conflicto, pero sí es el déficit de la política el que puede explicar la existencia del conflicto colombiano. En esto ha abundado mucho el director de IPASUR, que es una de las entidades que convoca este diplomado. Sería muy importante escucharlo a él sobre este tema. Bien, habrá que volver sobre esto, pero dejemos este punteo por ahora. Una sociedad activa frente al conflicto. Esa actitud activa frente al conflicto, ¿qué es lo que ha producido? ¿Qué es lo sustancial que ha producido? Pues ha producido nada más ni nada menos que un movimiento social de paz. En Colombia existe, ha existido, todavía hay presencia de un movimiento social de paz. Y eso no es cualquier cosa. Porque puede haber, dijéramos, movimientos de opinión frente al conflicto y la paz, ¿no? Eso puede ocurrir, ¿no? Percepciones de la gente, manifestaciones más o menos transitorias que no alcanzan a producir dinámicas de acción, etcétera. Eso puede ser. Pero no, aquí ha habido acción colectiva, masiva, sostenida, que ha tenido una enorme multiplicidad de formas de manifestarse. Acción colectiva. Un movimiento social es una acción colectiva frente a un determinado fenómeno social. Eso nos lo enseñó Orlando Falcola durante décadas, con abundancia extraordinaria y riqueza sorprendente. Entonces, en Colombia, ese es un debate también. Todavía hay algunos académicos que sostienen que no hay tal movimiento social por la paz en Colombia.
Pero yo estoy en la orilla de quienes defienden que sí hay movimiento social por la paz en Colombia. En el CINER se han hecho trabajos muy importantes. En universidades, ustedes conocen esa parte. Me guío para hacer esta afirmación en las categorías de Alain Touré, que son cuatro elementos muy precisos. Primero, el sentido de oposición. La acción colectiva nace para oponerse a algo que le duele o a toda la sociedad o a una parte de ella. La acción por la paz surge porque le duele la guerra, porque a una franja de la sociedad no está de acuerdo con la guerra, entonces se opone a la guerra, no a un actor o a otro actor, a la guerra, al conflicto, como los pacifistas frente al tema nuclear en Europa o en Estados Unidos, o a otros conflictos, a otra guerra, frente a la guerra de Vietnam, que hubo un movimiento pacifista enorme, etc. Entonces, es contra la guerra, es contra el peligro nuclear, es contra el conflicto armado. Hay un sentido de oposición. Esa es la primera característica de la acción colectiva por la paz. Segundo, hay un principio de identidad. Y por supuesto que esta acción colectiva en Colombia tiene un sentido de identidad y una conciencia de lo que aproxima a los que quieren la terminación política del conflicto. Y no es simplemente dejar de disparar, es construir una posibilidad de sociedad distinta. Es un país diferente. Y hay referentes culturales y hay referentes en relación con las formas de acción y con las formas de organización. Muchas cosas que se van formando como un patrimonio común y unos que sirven como un referente de identidad. Hay un principio de totalidad. Todos los movimientos sociales comienzan por algo particular. Aquí es que nos duele la guerra, que nos duele la perniciosidad, si se puede hablar así, una guerra perniciosa, que no es un conflicto en el cual se legitima el reclamo social con la acción política armada o se legitiman las instituciones combatiendo a los insurgentes. No, realmente ninguna de las dos cosas ocurre a través de la confrontación que hay en Colombia. Lo que ocurre es un deterioro de la vida de todos, de los bienes de todos, de las posibilidades de todos. El conflicto se nos volvió pernicioso. No le sirve a la revolución ni le sirve a la legitimación de las instituciones. Entonces, ahí nos duele la guerra. Hemos percibido que la guerra no es un bien para el país. La guerra es un mal para el país. Es una negación de las posibilidades de desarrollo de la gente, de la mayoría del pueblo colombiano. Entonces, hay de ese punto particular, como es particular la percepción de las mujeres de desigualdad frente a los hombres, o comienza a ser particular los que comienzan en la lucha contra el medio ambiente, o los que, etc. Cada movimiento tiene la percepción de un problema particular, pero a través de la acción y la construcción del discurso y la percepción, el tránsito de la crítica a la propuesta, se va construyendo un sentido de totalidad. Entonces, finalmente, la solución del problema que se aborda en el comienzo tiene que ver con un cambio de la totalidad. Entonces, para ganar la paz, tenemos que cambiar la vida, tenemos que cambiar la política, tenemos que cambiar el Estado, tenemos que cambiar con un sentido de totalidad. Y las mujeres, cuando han establecido su reclamo de igualdad frente a los hombres, terminan concluyendo que hay que vivir de otra manera y que hay que gobernar de otra manera y que hay que tener una visión totalmente distinta de lo público y de lo privado, etc. Los movimientos que parten de un elemento particular adquieren en el transcurso de su desarrollo un sentido de totalidad, y eso ocurre con la paz en Colombia. Y la cuarta característica es el sentido de continuidad. En Colombia hay una acción colectiva que es continua. No quiero decir que todo el tiempo estén activos y en flujo, hay reflujo, casi que la mayor parte del reflujo. No siempre está activo el movimiento de paz,
es intermitente. Así son los movimientos, hay oleadas de acción y luego casi desaparecen, ¿no? Antonio García decía, los movimientos a veces se incuban, casi que desaparecen, pero ahí están virtualmente, potencialmente, y pueden volver a surgir y pueden protagonizar estallidos sociales en positivo que crean situaciones diferentes en la vida de un país, de una nación, de un continente, del mundo en un momento dado. Bien, entonces yo soy partidario de la lectura de que en Colombia hay un movimiento social de paz y eso materializa la actitud activa de la sociedad colombiana frente al conflicto que estamos viviendo. El repertorio de acción, no me voy a detener en eso, porque hay un trabajo muy importante al que ustedes pueden tener acceso fácilmente, y es el que hicieron Fernando Sarmiento, nuestro compañero del cine, que está creo que con nosotros, ¿verdad? Y Magda López, que está publicado aquí en Le Monde Diplomatique de septiembre de 2012. ¿No? En 2 páginas ellos lograron condensar el repertorio de acción y la trayectoria del movimiento de paz, con datos de la base de datos del CINEP, todo el movimiento en los últimos años. Entonces, sería bueno que pudieran mirar este artículo muy actual. Yo voy a referirme de otra manera al repertorio de acción. Ellos, por supuesto, aquí hablan de lo que hace el movimiento de paz, ¿no? Se refieren a las marchas y concentraciones, a los encuentros, foros, seminarios, campañas o acciones educativas, actos culturales, deportivos, celebraciones o actos religiosos. A través de todas esas actividades pasa la acción del movimiento de paz. Yo las clasifico en una manera un poquito distinta. Yo creo que el movimiento de paz recurre a la palabra. La primera defensa que tiene la gente frente al deterioro en medio de la violencia política es la palabra. Y es lo que se hace en los territorios de paz. Es lo que hace la comunidad de San José de Apartadó. Es lo que hizo Mogotes. Es lo que hizo Tarso. Es lo que hizo Rivera cuando le asesinaron el alcalde, los dirigentes populares, el consejo entero. Es lo que, etcétera. Los diálogos de las comunidades con los actores armados en el terreno, allá donde está ocurriendo el conflicto. Se han logrado centenares de acuerdos humanitarios y de acuerdos para tener la posibilidad de una gobernabilidad mínima a través de la palabra. La palabra es el primer recurso de acción de la sociedad que busca la paz. Pero no voy a explicar cada uno porque sería muy largo. La movilización, por supuesto. Las alianzas de distinto tipo, de muy diverso tipo. La cultura. En Copacabana, me acuerdo ahora, un movimiento joven, un recurso extraordinario, grafitis, ¿cómo se dice? Donde se ponen avisos en los sitios, pancartas, vallas, todo esto para lograr un cambio hacia una cultura de convivencia en la vida municipal. Y lo lograron, una cosa supremamente hermosa lo que hicieron allí. El desarrollo, los planes de desarrollo económico, la iniciativa económica frente a condiciones de desigualdad económica, cómo se ha convertido en un instrumento para la construcción de paz. Es otra realidad extraordinaria. La resistencia, los indígenas nos han enseñado a utilizar la capacidad de resistencia, las comunidades que inclusive masivamente se van hasta donde están los actores armados y les arrebatan a los niños o les quitan a la gente que se han llevado, etc. Lo que hicieron en septiembre los indígenas del Cauca
que fueron a las trincheras donde estaban los actores armados para decirles: ustedes no pueden estar aquí, no deben estar aquí, porque nosotros no estamos por el conflicto. Cosas de ese tipo. El gobierno, las posibilidades de gobernar de otra manera, los gobiernos alternativos locales, las constituyentes locales, una cantidad de cosas absolutamente extraordinarias. Uno diría que en Colombia, en muchas regiones a nivel local, no han sido las mafias las que se han tomado el Estado, son los movimientos sociales los que también en algunos casos se han tomado el Estado. Por supuesto, no quiero minimizar el problema de que las mafias se han tomado el Estado. Es un fenómeno absolutamente aberrante y que es, al cual no hay que quitarle ninguna fuerza ni gravedad. Pero existe también, y tenemos que reivindicarlo, de que los movimientos sociales y la iniciativa de la sociedad ha sido de tal fuerza y de tal calidad y de tal alcance que ha protagonizado la toma del Estado por parte de las comunidades. Y hay comunidades con un alcance político tal que eligen concejales y eligen alcaldes y se proponen realizar el Estado social de derecho con una capacidad enorme. Y esos son las constituyentes locales y muchos otros fenómenos de dinámica desde la base ciudadana. Parecería que en algún momento en Colombia podría estarse dando lo que Boaventura de Sousa Santos llama el Estado como movimiento social, porque hay un Estado local que se mimetiza con el proyecto de las comunidades de tal manera que se diferencia del Estado nacional. No es hay municipios donde lo que se hace y hacen los consejos municipales y las alcaldías en asocio con las comunidades dista mucho de lo que son las políticas de su departamento o, por supuesto, las políticas nacionales. Y eso es un Estado como movimiento social. Y, por supuesto, la producción de pensamiento. No ocurrirían todas estas cosas si no hubiera una producción de pensamiento. Es decir, si la gente no tuviera capacidad de reflexión, si no hubiera capacidad de estudiar, de analizar, de compartir, de interlocutar, de analizar, de aprender de la vida cotidiana. Y en esto realmente la riqueza del movimiento de paz es extraordinaria. No se concibe la paz simplemente como el vacío de las armas. Se concibe la paz como la posibilidad de construir un país diferente, de realizar los proyectos de vida individual, pero también los proyectos de vida colectivos. Se han hecho infinidad de cosas a nivel micro y a nivel macro. En el año 2002, en mayo, hicimos el Congreso de Paz y País, y ya nomás el título de ese congreso, y se han hecho muchísimas otras cosas más, indica que identificamos la paz con un proyecto de país. Y al respecto, en un proyecto en el que muchos seres y mi persona estuvimos muy involucrados, quiero mencionarles lo siguiente. El proyecto Colombia Va, que fue un ejercicio que hicimos auspiciado por la Embajada de Holanda, reuniéndonos durante 2 meses en la casa del embajador Gisbert Bos, en su casa, aquí en el norte de Bogotá, cuando había un divorcio entre el movimiento de paz y el movimiento de derechos humanos. Parecería que los que defendían los derechos humanos no tenían mucha comprensión de las dinámicas de la paz. Los que estábamos en la paz no entendíamos lo que hacían los defensores de derechos humanos. Entonces, ahí había un problema como por resolver. Entonces el embajador dijo: ¿por qué no se reúnen en mi casa y hablan hasta ver si se entienden? ¿No? Y efectivamente nos reuníamos 1 o 2 veces por semana y lo hicimos durante 2 meses. Y vean ustedes el resultado de ese diálogo. El moderador que contrató el embajador era Antanas Mocus, era como el metodólogo, era el conductor de los diálogos, ¿no? Pero ahí estábamos, mire quiénes estábamos: Asamblea Permanente de la Sociedad Civil, Belpostas,
Casa de la Mujer, Sedavida, CINEP, CODES, Colectivo de Abogados, José Alvear Restrepo, Comisión Colombiana de Juristas, COMPAS, Corporación Arcoíris, Corriente, Renovación Socialista, Credos, Indepaz, Instituto María Camus, IPC de Medellín, Programa por la Paz de los Jesuitas, Iniciativas de Padre de Paz, Red Nacional de Mujeres, Servicio de Refugiados, Viva la Ciudadanía. Bueno, un conjunto bien representativo. Y esa idea de paz y país, de darle contenido a la paz, de que tenía que haber un proyecto, se condensó en esta extraordinaria formulación, una visión de país en poquísimas palabras que dice lo siguiente: vislumbramos una Colombia donde disfrutemos y respetemos radicalmente la vida con justicia y equidad social, donde se transformen los conflictos de manera creativa y democrática. La vemos como un país construido de manera colectiva, donde tendrán vigencia los derechos humanos integrales, con participación y democracia, con ética civil, con reconocimiento y respeto a las diferencias, en armonía con la naturaleza e integrado a América Latina y al mundo. Yo no sé si la mesa de diálogo ahora en La Habana conozca esta perspectiva de país, pero yo creo que es un aporte importante de la sociedad, no solo por esta formulación, pues que en los municipios, en las regiones, la gente ha pensado cómo es que puede vivir, cómo es que puede ser mejor su vida, construyéndola con sus propias ideas, poniendo sobre la mesa sus propios proyectos de vida. Y yo quiero decirles lo siguiente también desde la experiencia: donde se han hecho las constituyentes locales, en muchas partes han participado los actores armados, no solo las insurgencias, en algunas partes inclusive los actores de las autodefensas. En ninguna parte se ha desbordado el proceso. En ninguna parte han dicho que hay que abolir la propiedad privada. En ninguna parte han dicho que hay que abolir la forma de una república con distinción de poderes. En ninguna parte han dicho que hay que prescindir de la Constitución Nacional. En todas partes se ha decidido que hay que crear condiciones para ejercer los derechos de que habla la Constitución Política de Colombia. En todas partes han decidido que es necesario asegurar efectivamente la participación de la gente en las decisiones que le corresponden. En todas partes se ha decidido que los actores armados tienen que dejar de obstaculizar la gobernabilidad de las comunidades locales. En el encuentro de Tarqui, de constituyentes locales de todo el país, a las 10 de la noche, me llamaron unas personas que habían estado presentes y me dijeron: nosotros hemos observado las constituyentes que se están haciendo en el Huila y nos parecía que eso era para engañar al pueblo, que era para engañarlo nuevamente. Pues ahora tenemos que decirles a ustedes que las constituyentes que se están haciendo no son contra los intereses del pueblo, ayudan a constituir un poder popular. Entonces no vamos a obstruirlas, vamos a dejar que fluyan. ¿Qué había pasado en el municipio de Rivera? En el municipio de Rivera habían asesinado al alcalde, a varios dirigentes populares, casi todo el consejo en un momento dado. El municipio de Rivera hizo mandato ciudadano y nunca más volvió a haber asesinatos. Nunca más los actores armados volvieron a agredir a la población civil. Entonces Colombia tiene la posibilidad, pero bien, estamos ya, entonces cerramos. Bien, entonces para el momento de las preguntas dejamos las otras observaciones porque iba en la segunda y eran 6. Entonces, dejemos ahí para una próxima oportunidad. Muchas gracias.